y es la idea de la participación como creatividad, como innovación, como elemento nuevo que no repite bueno, los tópicos o las formas que se vienen dando, porque seguramente repetir lo que ya se viene dando en economía o en temas sociales o en políticas o en culturas es reiterativo en el sentido de que mantiene una estructura de poder, una estructura económica, unas estructuras culturales que, bueno, que hacen sufrir a mucha parte de la sociedad, que no resuelven problemas, y ahí necesitamos ciertamente un ejercicio de creatividad importante, de creatividad social, no de creatividad de una persona individual, sino en este sentido participativa. Y para eso necesitamos espacios, ¿no? Espacios de participación. La participación yo la veo por ese lado, no solamente como un deber social o como un deber ciudadano, que también, sin duda, ¿no? Pero también añadiéndole estos elementos de mejor, más útil resolución de problemas, ¿no? Bueno, el tema de los técnicos sociales o de los investigadores sociales tiene mucho que ver con, en estos casos participativos, en estos procesos participativos, con los prejuicios, básicamente, que podemos tener respecto no solamente a los colectivos que intervienen, sino también respecto a otros técnicos, respecto a las instituciones, etcétera, ¿no? Hay una serie de estereotipos, hay una serie de tópicos que por más que uno sea técnico, no está dentro de la sociedad y tiene también sus propios planteamientos, obviamente, ideológicos y sociopolíticos, aunque no pertenezca a ningún partido, pero evidentemente cada uno tenemos opiniones previas sobre muchas de las cosas que manejamos, ¿no? En ese sentido, estas metodologías lo que pretenden, en primer lugar, eso sería una primera cosa, es tratar de controlar este tipo de posibles prejuicios que podamos tener o estereotipos o tópicos que podamos tener unos y otros. No somos neutrales, ya lo sabemos, o sea, tenemos una posición, ya la sabemos, pero esa posición, de alguna manera, ¿cómo la podríamos controlar? ¿No? Y la cuestión es controlarla a base de que otros nos vean, nos hablen, nos miren y nos digan, oye, mira que te estás pasando por aquí, tienes que cuidar esto, tienes que cuidar lo otro. El hacer esto mediante, diría yo, sociodramas, por ejemplo, con representaciones o juegos de rol o técnicas de este tipo donde nosotros mismos nos podamos ver, por ejemplo, luego grabados en un vídeo, o que nosotros nos vean otros en una especie de actuación delante de una rueda, en plan pecera o algo así. Todo eso ayuda a que haya una crítica mutua de las cosas que uno dice no solamente oralmente sobre los otros colectivos con los que uno va a trabajar, sino también los gestos, el cuerpo, porque el cuerpo ahí disimula menos finalmente que las propias palabras, que siempre están más entrenadas a disfrazar lo que uno lleva dentro, ¿no? Implicados de otra manera. La cuestión sería algo así como implicados como. Implicados como yo diría que es la metáfora que a mí me parece más interesante es como un espejo. Es decir, un espejo trata de devolver, en este caso a la sociedad, en este caso a la comunidad, a los sectores sociales informales y formales, trata de devolverles una imagen de lo que de sí mismos. El espejo, bueno, se altera, pero se altera poco, es decir, se puede mover un poco para... De hecho, el propio espejo es un espejo, somos un poco espejo, un poco deformados, ¿no? Deformados, pues, nuestra educación familiar, profesional, nuestros gustos, nuestras ideologías, etc. De verdad que la objetividad en ese sentido no existe y es una construcción que tenemos, en la que nosotros también tenemos que entrar con todos los demás grupos y colectivos, ¿no? Pero nuestro papel ahí no es tanto al principio, digamos, tomar posición, digamos, cuanto reflejar posiciones, ¿no? Reflejarle a los demás las posiciones, seguramente con preguntas problematizadoras, generando escenarios, talleres, espacios sociales
en donde la gente se pueda encontrar a gusto en esas formas, como decía antes, participativas y creativas como las que estábamos viendo, ¿no? Unas formas, digamos, ahí de generar esos juegos cruzados de los que estamos hablando, esa especie de situaciones que, si la hacemos bien, pues bueno, son situaciones no dramáticas, sino más bien incluso a veces hasta lúdicas, ¿no? Hasta donde la gente se encuentra a gusto porque, bueno, ve que aquello, sin excesivos esfuerzos, a lo mejor una sesión de hora y media, 2 horas y media, pues salen productos donde uno dice, ah, pues esto no es lo de siempre, esto es otra cosa nueva, esto es algo que a mí me gusta, que, bueno, sí, tal vez me gustaría seguir en esto, etc., ¿no? Es crear esos ambientes. Sí que me parece que es un poco el papel del técnico, no sé cómo llamarle, si planificador social, planificador participativo o algo así, alguien que anima, que entusiasma, que mete en el lío este de lo social a gente que ya está en lo social, pero que, en fin, tenemos todos una serie de reticencias. ¿Cómo vencer esos bloqueos y esas resistencias? El técnico, sobre todo. Un instrumento que hace pocos años que venimos usando, pero que nos está dando resultados buenos, es utilizar lo que llamamos los tetralemas. Tetralemas porque son 4 posiciones frente a las 2 posiciones que manejan los dilemas, brevemente. Es decir, la sociedad está muy acostumbrada a moverse en dilemas, ¿eh? O esto o aquello, blanco o negro, bueno o malo. Entonces, a veces esas posiciones solo en dos lugares contrapuestos llevan a situaciones maniqueas. Una es la buena, la otra es la mala. O como mucho llevan a una posición intermedia, un poquito de una y otro poquito de otra, ¿no? Pero se quedan atrapadas, tanto la buena como la mala como la intermedia, en el dilema. Se quedan atrapadas en cómo se formuló la cuestión, cómo se formuló la pregunta, cómo se formuló la demanda, y no son capaces de salirse de la propia demanda, con lo cual, en nuestro punto de vista, son poco creativas y poco resolutivas, avanzan poco sobre lo que ya se sabe. No quedarnos atados a un dilema, sino encontrar que hay otros dilemas posibles, otros ejes de debate, otras preguntas más profundas que la primera pregunta que se nos aparece, y por lo tanto muchas más respuestas potenciales. Nos parece que es muy importante, porque ahí entramos en una complejidad mayor de lo que la gente nos dice y de lo que la gente hace. Muchas veces cuando la gente hace y cuando la gente habla de lo que hace, bueno, pues es esto o aquello, ¿necesitamos policía o no necesitamos policía? Y a lo mejor lo que pasa es que necesitamos otro tipo de policía o otro tipo de trabajadores sociales, otro tipo de educación social o otro tipo de planificadores. La cosa es un poquito más compleja que policía sí, policía no, vamos a entenderlo. Y quedarnos solo encerrado en uno de esos dilemas nos parece reduccionista y pobre, ¿no? Aunque lo primero que se le ocurre a la gente es hablar en esos términos. Lo primero que se le ocurre. Entonces, tenemos que afirmar que ese dilema, primero, que la gente plantea, está ahí. Pero nosotros no nos quedamos con lo primero que nos dice la gente, porque eso sería tanto como no profundizar en la complejidad de lo que está pasando. En esos las problemáticas, nuevos ejes dilemáticos, claro, cuando pasamos de 2 a 4, pues ya es un tetralema, y así podríamos incluso seguir, ¿no?, en más ejes en profundidad. Entonces ahí aparecen otras formas de resolución de los conflictos, mucho más creativas, mucho más profundas también, que apuntan a cosas que la gente tiene dentro, que la gente sabe, pero no sabe expresar, o no se atreve a expresar. Bueno, tal como nosotros lo hacemos, tiene una primera columna, un gráfico estaría a la izquierda, en donde nos preocupa sobre todo a quién se le están diciendo esas problemáticas, esas cuestiones, esos planteos, ¿no? Es decir, nos lo estamos diciendo nosotros mismos, y eso sería una primera franja, ¿no?
a desarrollar, ¿no? Es algo que nosotros podríamos resolver, de alguna forma, dentro de nuestro ámbito, institución, asociaciones, red, etc. O es algo que necesitaríamos contar con otros grupos, con otras asociaciones, una plataforma, una red más amplia, alianzas, estrategias para influir en esto, en aquel. La verdad que a lo mejor en lo local o en lo supralocal podríamos conseguir, si convencemos a, esa sería como una segunda franja, que a su vez se puede dividir en más, ¿no? Una segunda franja de con quién podríamos resolver estas cuestiones que estamos planteando. Y una última franja, una última línea de cuestiones, serían aquellas que Matus llama también fuera de juego. Es decir, esas que a corto plazo y de manera inmediata pues no son más difíciles, obviamente, de cambiar. En la otra franja, la franja superior, para que organiza las columnas que se van a ir poniendo, ¿verdad? Ahí la cuestión es que pondríamos los temas. ¿Cuáles son los temas que realmente nos interesa tratar? En las 4 o 5 columnas que ponemos, pondríamos las 4 o 5 grandes temas que nos preocupan en el proceso que estemos desarrollando. Por ejemplo, siempre hay alguna problemática económica, sería una columna. Siempre hay una problemática cultural, sería otra columna. Siempre hay una problemática de organización, sociopolítica, etc., sería otra columna. Y siempre hay un espacio, un territorio, un tiempo, etc., en donde las cosas se hacen, ¿no? Y eso podría ser otra columna, abierto, que además, bueno, pues para el caso concreto que estemos tratando, pues puede haber otras especificidades concretas con las que podamos abrir otras columnas, ¿no? El asunto de esta técnica, en definitiva, está no tanto en hacer esa matriz, que es una matriz no demasiado complicada, donde vamos colocando frases que han dicho la propia gente que participa en el taller, o frases que vienen de una investigación previa o de lo que hemos oído en la calle o en otros sitios y las vamos, obviamente, esas colocando nosotros. La cuestión no es tanto, como digo, colocar esas frases, eso es una primera parte que se puede hacer, más que nada para aclararnos qué quiere decir cada frase. Es decir, esta frase habla más de economía, o habla más de organización, o habla más de a qué se está refiriendo la persona o este grupo cuando hablan de esto, y también a quién se están refiriendo para que lo podría resolver potencialmente, etc. Es decir, eso es una cuestión de colocación, pero más interesante que eso, insisto, es cómo se relacionan entre sí esas frases. Es decir, podemos poner una serie de flechas, una serie de vectores, que nos indican la relación causa-efecto que los allí presentes, los que estamos en esa reunión, en ese taller o en ese encuentro, establecemos. Y ese tipo de relaciones entre unas problemáticas y otras, entre unas cuestiones y otras, es un ejercicio de una gran creatividad que al final lo que nos indica es, bueno, donde el colectivo allí presente, en base a esos debates organizados en torno a esas frases puestas en ese cuadrante grande que tenemos en una pared, etc., cuáles son las prioridades que está estableciendo, a qué frases le atribuye mucha causalidad de fondo, a qué frases le atribuye una causalidad intermedia, que por una parte son efectos de otras cosas y por otra parte son causas de las siguientes, y qué otras frases o cuestiones son solo el fruto de todas unas redes causales anteriores que se han ido construyendo, una especie de árbol complejo de problemas que se han... Entonces, todo eso, a lo mejor en 1 hora y media, 2 horas y media, una cosa así, un colectivo, no sé, de 15, 20 personas, pues ha escrito ese discurso, ha escrito ese documento colectivo de todos, poniéndose de acuerdo en cosas sustanciales, ¿no? Entonces, lo único que tiene que hacer el preceptor, lo único que tiene que hacer el planificador, es ayudar a que la gente explicite de manera ordenada, mediante este sistema,
pues cuál es su razonamiento, y en este caso su razonamiento colectivo y propositivo, ¿no? Por ahí estaría un poco el sentido de lo que estamos manejando, ¿no? Desde cualquier sitio, desde cualquier dolor. Lo difícil de un proceso participativo es cuando no hay un dolor manifiesto y un dolor compartido. Eso es muy difícil empezar. Ahora, de nada que exista un dolor, un síntoma de algo, por ahí se puede empezar. Hombre, lo perfecto es que fuera un grupo de gente mezclada, ¿no? De técnicos, políticos, vecinos, vecinas, que necesiten ese proceso y lo empiecen desde ahí. Pero evidentemente se puede empezar desde una guardería o desde un centro de salud o desde un ayuntamiento o desde un centro de mayores, pero es como partir una gotita de aceite. Lo que tenemos que lograr es después cómo impregnar toda la zona de ese aceite, ¿no? Pero empezar por algún sitio se tiene que empezar por un sitio pequeño y alguien que se lo crea, alguien que realmente se crea que el proceso tiene que ser así. Se puede empezar desde cualquier sitio. Cualquier persona, porque todos tenemos derecho a definir nuestro futuro y nuestro proyecto de vida. Entonces, muchas veces se tiene el error de dejar a los niños fuera, a los niños y a las niñas, y precisamente se tiene que enseñar a que tenemos que decidir sobre nosotros mismos, sobre nuestras vidas. Entonces, desde los niños a las personas mayores, técnicos, pero lo difícil yo creo ahí es crear lo común, crear los procesos de que afecte a todas las personas juntas. O sea que lo difícil es que los niños hagan un proyecto de futuro común con las personas mayores, con los técnicos, con los políticos, con vecinos, con vecinas, con ciudadanos en general, ¿no? O sea que el hacer un proceso de que cada sector de población o cada área no haga su proyecto, sino crear un proyecto común, eso es lo difícil, pero es lo interesante. Y ahí es cuando podemos estar hablando de procesos participativos integrales, comunitarios o como lo queramos llamar. Pues varios roles concretos. Uno de muchas veces tiene que ser la piedra que dinamice, que empiece, la piedra que se tira, que provoca esa primera onda de la participación. Muchas veces tiene que salir desde un técnico, otras veces sale de otros sectores, pero a veces sale del técnico. Eso es lo primero, ser provocador de procesos, ¿no? Un papel claro del técnico es sistematizar la información, pero precisamente no interpretar esa información. Es el papel de devolverla, es el papel de espejo, de decirle a la gente si eso es lo que dijo. Ese es otro papel, el papel de espejo, el papel de sistematizar y devolver la información. Saber exactamente qué técnica es la adecuada en el momento adecuado. Yo creo el arte del técnico es cuándo es oportuno una cosa para seguir provocando ese proceso participativo. Ahí está el arte. No es decir lo que la gente tiene que hacer, sino cómo provocar una situación cómoda de que la gente sea capaz de decir lo que quiere. Ese es el truco. Y es la gran diferencia de una planificación participativa a una planificación no participativa. En una no participativa se dice lo que la gente tiene que hacer, se planifica lo de la gente. Y en una planificación participativa se planifica cómo lograr que la gente diga cuál es el dolor y qué hay que hacer para solucionarlo. En primer lugar, antes de hacer un taller hay que conocer mucho cómo se mueve la comunidad, cómo se mueve, qué es lo normal en esa comunidad, el reunirse, dónde, horas, días de la semana, si es normal que vayan hombres y mujeres juntos, si es normal que vayan personas de tal barrio con otras de tal barrio, si es cómo se relaciona. O sea, antes de un taller hay que conocer muy bien las redes
de dónde se mueve la gente y lo que es normal. A lo mejor no es normal de que la gente de un barrio, de una calle, a lo mejor de una calle hacia otra, es decir, dónde se reúne la gente cuando quieren hablar. Y hacer un taller lo más parecido posible a lo que la gente se reúne para hablar, para discutir entre ellos, dónde es y cómo es, la manera de convocar. Otra vez tenemos que ver cómo se llama a la gente a un sitio, cómo se convoca. Enseguida pensamos, un papel. Bueno, pues hay muchas comunidades en donde no es normal que la gente se convoque a través de papeles. Entonces, hay un truco muy curioso, que es, al llegar a una comunidad, ¿cómo se entera la gente de un muerto? Porque es lo que nos da muchas claves de la manera de comunicarse de ese barrio. Entonces, hay sitios muy curiosos, donde a lo mejor se dicen ha muerto fulanito, pues a través de un megáfono, con un coche, pasando por todo el barrio, diciendo que ha muerto fulanito. Otras veces son a través de papeles en los escaparates de los supermercados. Puedo contar la anécdota, por ejemplo, en los barrios, en los pueblos rurales de la isla de La Palma, en Canarias, se deja un papel con el nombre del muerto o con el nombre de la noticia que quieras difundir debajo de una piedra en los cruces de camino, para que no se para no se huele, un sitio protegido. Pues ya a la hora de estar en el taller, de estar convocado en el sitio adecuado, de la manera adecuada, la técnica adecuada. Hay gente que le es muy violento, por ejemplo, las técnicas de escribir, las técnicas de tarjetas. Hay situaciones en que te pueden decir, yo no estoy para jugar, yo no estoy para jugar a eso de las tarjetitas. Entonces hay que estar con mucho cuidado las características de las personas que tenemos y cuál es la técnica culturalmente compatible con las personas que tenemos delante. Eso, por muy creativos que queramos hacer un taller, tiene que ser culturalmente compatible, ¿no? Y después, por ejemplo, otra cosa son los tiempos. Es fundamental el decir cuándo vamos a terminar, porque una cosa que siempre se habla es de la puntualidad. Pues sí, tenemos que ser puntuales, todo eso, pero tenemos que decir a la gente cuánto va a tardar el taller. Tenemos que decir, vamos a cogerle 2 horas de su tiempo. El taller es de 6 a 8. Y exactamente a las 8, mire, quien quiera quedarse a hablar después se puede quedar, pero el taller termina a las 8, tal como dijimos. Eso es un detalle muy importante, porque muchas veces nos entusiasmamos, la gente lo está pasando bien y estamos 4 horas. La gente para el siguiente taller se lo piensa, porque no todos los días se tienen 4 horas, ¿no? Vamos a ver, es una técnica muy adecuada para priorizar problemas. Yo creo que yo los utilizo en 2 momentos. Cuando la gente se pone a discutir de problemas grandes y problemas pequeños en la misma discusión, es muy normal que en un grupo de vecinos, de vecinas, empiecen a decir que los problemas pues, puede ser desde el capitalismo, que el problema es que estamos en un capitalismo, a que el problema es que el ayuntamiento no pone un poste de la luz que falta al lado de mi casa. Entonces se mezclan problemas grandes, problemas chicos. Y otra cosa es cuando se utiliza mucho, cuando se echan balones fuera, es decir, cuando empiezan las discusiones y todo es, el ayuntamiento tiene que hacer, es que hay que hacer tal cosa, cosas de echando balones fuera del grupo en el que está la discusión. Entonces ese es el momento perfecto para sacar un papel y hacer un flujograma, porque un flujograma divide los problemas, separa los problemas en grandes, estructuralmente profundos y problemas más coyunturales, y también por otro lado separa los actores que tienen que solucionar esos problemas. Entonces cuando nos damos cuenta y hacemos un flujograma, el grupo, el que está hablando, salen muchísimos problemas en nuestro propio tejado, es decir, que tenemos que solucionar nosotros. Eso es impresionante cómo la gente se da cuenta enseguida de que no vale seguir echando balones fuera. Pues la complejización de los dilemas. Es un poco evitar el dilema. Yo creo que los dilemas de sí o no, a favor o en contra,
que es un poco a lo que llevan los medios de comunicación masivos, de vamos a hacer una encuesta sobre quién está a favor o quién está en contra, eso se plantean siempre dilemas. ¿Usted está a favor o usted está en contra? Ese tipo de dilemas lleva a una democracia de ganadores y perdedores, a una democracia que cuando no se ponen de acuerdo puede llegarse a una guerra, o donde siempre sale alguien perdiendo, porque si el 51% dice una postura y el 49% dice otra, siempre hay una mayoría de gente que pierde y otras que ganan, que es tan peligroso ganar o perder en este caso, ¿no? Entonces los tetralemas es complejo.